Amén. Entonces, vamos a abrir la escritura en el libro de Juan, capítulo 17. Y dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, aquí estamos viendo algo poderosísimo, que dice el Señor que de la misma manera en que Él fue enviado, Él nos envía. Y hemos creído tantas mentiras que nos dice el diablo de nuestra ineficacia como siervos de Dios, de todas las cosas que no podemos hacer. Y Dios está hablando aquí y nos está diciendo que si tú eres un hijo de Dios, de la misma manera, fíjate qué palabras tan poderosas, de la misma manera en que Jesús fue enviado, Él nos envía. Pero hay una santificación por medio de la verdad que nos orienta a saber qué son las cosas que de Dios nos han sido concedidas para poderlos cambiar por la forma de pensar limitada, porque tenemos que entender que nuestras mentes han sido edificadas desde niños para tener limitaciones como seres humanos, para que no podamos entrar en ese reino de Dios sobrenatural, porque todo lo que existe, todo lo que es en el reino de Dios tiene que ver con la sobrenaturalidad de Dios. Por eso es tan importante que cambiemos todos los conceptos que tenemos por la verdad. Y en esto el Señor se santifica en nosotros y Él hace que nosotros seamos santificados en la medida que cambiamos la mentira y ponemos la verdad sobre nosotros. Entonces, hoy vamos a estar hablando de una verdad poderosísima que tiene que ver con la forma en que Jesús nos envió. Entonces, dice la Escritura en Juan capítulo 3 y el versículo 31. Estamos hablando de cómo Jesús fue enviado y cómo Él nos envía. Entonces dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que de Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces quiero que recibas esto en tu propio espíritu. Si un día tú invitaste de toda forma genuina a Jesucristo a unirse a tu espíritu, a unirse a tu corazón, dice aquí la palabra que el que es del cielo, las palabras de Dios habla. Entonces aquí vemos claramente cómo esta veracidad, esta palabra de verdad que ha venido a habitar en nosotros se va a manifestar cuando hablamos la palabra de Dios, cuando hablamos la palabra de verdad. Nuestro entendimiento empieza a cambiar de cómo tenemos que comportarnos, de cómo tenemos que hablar cuando cuando somos enviados por la palabra de Dios, cuando somos enviados por el mismo Espíritu de Dios. Amén. Entonces aquí dice, porque de la misma manera que Dios nos envió, y Dios, el que Él envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Amén. Entonces, el Espíritu no nos es dado por medida. Entonces, ¿en qué radica en que la iglesia no se esté moviendo como enviados de Dios? Porque hemos puesto tantas limitaciones al Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo es simplemente un Espíritu Santo hablador de lenguas, o creemos que es un don que viene a nosotros, o muchas veces no nos sentimos capaces de recibir toda su plenitud. Pero quiero que oigas la verdad que está viniendo desde el cielo. El que viene del cielo es sobre todos nosotros. El que viene del cielo es Jesucristo. Y Jesucristo viene a unirse a ti para darte algo que es sobre toda la tierra
Y al Jesucristo venir sobre de ti, Él no te va a dar simplemente unas cuantas gotitas de su Espíritu. Él no da el Espíritu con medida, para que de la misma manera que Él fue enviado, nosotros seamos enviados, que el poder de la palabra de Dios que sale a través de nosotros sea el mismo poder, porque ¿de quién está saliendo? O sale de nuestra mente o sale del Espíritu de Dios. El que tiene la palabra de Dios dentro de sí, es la palabra la que va a activar tu voz para hablarla en el momento necesario, ya sea que seas un predicador, ya sea que seas alguien que está compartiendo la palabra, ya sea alguien que está dando testimonio de Él. Pero quiero que notes que Él da testimonio y dice, y lo que vio y oyó, eso es lo que testifica. Y entonces, esto es lo que va a calificar a un testigo. Jesucristo es el testigo fiel, por cuanto Él ve y Él oye. Y todo lo que Él oye del Padre y todo lo que Él ve del Padre, eso es lo que habla y eso es lo que lo hace el testigo fiel. Ahora, Dios tiene un plan de hacernos a nosotros testigos del cielo, porque si somos testigos del cielo, estamos sobre todas las cosas. El mundo es terrenal. Amén. La gente que no conoce a Dios es terrenal. La gente que camina en su carne y en su propio entendimiento es terrenal. Pero Dios está llamando a una generación que entiende que es del cielo. ¿Por qué? Porque el que vino del cielo vino a ser su morada dentro de ti, y esto te hace a ti cambiar de naturaleza y dejar de ser de la tierra para ser del cielo. Amén. Entonces vamos un poco más adelante y vamos a ver aquí en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, dice la Escritura. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, aquí estamos viendo cómo el espíritu de la profecía, que es la esencia y es lo que el plan de Dios para que nosotros podamos ver y oír y ser testigos de Jesucristo. Recordemos que el Señor dice que vendrá el poder del Espíritu Santo, amén, les promete la promesa del Espíritu Santo, dice, vendrá sobre vosotros y recibiréis poder cuando haya venido este poderoso Espíritu Santo sobre vosotros. Y aquí no estaba hablando de hablar en lenguas. Dice, y me seréis testigos en todo Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta el fin de la tierra. Entonces, el poder que viene de parte del Espíritu Santo, además de ser prodigioso, además de hacer poder, de hacer milagros, además de resucitar los muertos, de hablar en lenguas y todos esos prodigios maravillosos, el verdadero testimonio y lo que nos hace testigos por medio del Espíritu Santo es que podamos ver y oír las cosas que son de Dios. Entonces, estos profetas del Antiguo Testamento recibieron dentro de ellos, acabamos de leer, el Espíritu de Cristo, que anunciaba las cosas que habrían de venir, las glorias venideras y los sufrimientos de Cristo. Ahora fíjese lo que dice más adelante. Dice, a los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, y fíjate esta palabra qué poderosa, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Para vosotros, a quienes os han sido anunciadas estas cosas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo venido del cielo. Entonces aquí vemos que la predicación del Evangelio no es un acto intelectual, no es un acto de qué tanto nos aprendemos las Escrituras, no es un acto de aprendernos los versículos y aprender cuál es el método para llevar el Evangelio.
El Evangelio tiene que ser predicado por el Espíritu Santo venido del cielo, porque el que nos envía es del cielo, nos hace celestiales, amén, nos envía de la misma manera que Jesús para predicar por el Espíritu Santo del cielo las verdades que son del cielo, y entonces Dios se compromete a manifestar la gloria, a manifestar el poder por un evangelio predicado por el Espíritu Santo que viene del cielo. Amén. Entonces dice que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora quiero que te pares un momento y entiendas esto con todo tu corazón, porque a veces pensamos en los ángeles como que fueran la cosa más grandiosa. Pensamos en un ángel con un poder maravilloso, mucho mayor que cualquiera de nosotros los cristianos. Y ciertamente hay ángeles poderosísimos. Y hay ángeles que tienen como misión ser como un regulador de voltaje para transmitir la gloria de Dios. Y esto tiene que ver con ángeles de la gloria de Dios, que regulan la gloria de Dios para que nosotros no seamos consumidos por esa gloria maravillosa. Pero aquí estamos leyendo que el Espíritu Santo venido del cielo, al anunciar el Evangelio, y este Evangelio es un Evangelio tan poderoso que los ángeles aún están mirando y están diciendo cómo nosotros anhelamos las cosas que les están siendo otorgadas a estos hombres, que nosotros que vivimos en el cielo no tenemos acceso a ellas. Entonces quiero que empieces a pensar de ti mismo en una manera más elevada, en una manera más poderosa, porque a ti te ha sido concedido el Espíritu Santo sin medida, y los ángeles, cada uno de ellos, tienen una función específica. Ángeles del poder de Dios manifiestan milagros, manifiestan el poder de Dios. Ángeles mensajeros anuncian las cosas que vienen de parte de Dios, pero no tienen el poder para hacer los milagros. ¿Me está siguiendo? Entonces los ángeles tienen cosas específicas. Hay ángeles guerreros, hay ángeles de tantas cosas en el cielo, pero ninguno de ellos tiene acceso al Espíritu Santo de la promesa. Ninguno de ellos tiene la plenitud de recibir el Espíritu Santo sin medida. Entonces quiero que entiendas la plenitud que esto significa y el privilegio que esto significa, que a nosotros nos ha sido concedido el ver, el oír, el ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y estoy hablando de algo que va mucho más allá de simplemente hacer milagros o hablar en lenguas. Estoy hablando de lo que te capacita para esa intimidad con Dios, para lo que te capacita para tener la libertad de entender aún la mente de Cristo, porque ninguno de los ángeles fue llamado el cuerpo de Cristo, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Y a los que siguieron creyendo, a los que se empezaron a formar dentro de él, a los que maduraron y apreciaron el evangelio predicado por el Espíritu Santo de Dios, a ellos se les ha concedido ser el cuerpo de Cristo. No hay ángel sobre los cielos, ni ángel que descienda en sus más grandes maravillas, que puede llamarse el cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo ora y dice: yo oro para que los ojos de su entendimiento sean abiertos y puedan entender cuáles son las maravillas de la gloria de Cristo, la herencia en ellos, la supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo. Y que es la herencia en los santos, que lo resucitó de los muertos, que penetró hasta el infierno, que lo arrancó de la parte más densas del fondo de la tierra, abriendo la tumba, resucitando de los muertos. Y esta supereminente grandeza lo colocó en las alturas y le dio un nombre sobre todo nombre. Amén. De todo potestad, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Y lo puso por cabeza la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y es necesario que empezamos a creer de nosotros mismos que somos el cuerpo de Cristo, que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que nos ha sido concedido el Espíritu Santo sin medida, para que de la misma manera
que Jesucristo fue enviado sobre la faz de la tierra, una nueva generación se levante, una nueva generación que cree en Él, que rompe las barreras del entendimiento, que rompe las barreras de la limitación terrenal, porque cree que el que ha venido del cielo lo ha constituido a Él mismo como alguien del cielo. Porque mismo Jesucristo dijo, de la misma manera que yo no soy de este mundo, yo soy del cielo, ellos tampoco son de este mundo, ellos son del cielo. Y mi hermano, mi hermana, Dios necesita que cambies tu entendimiento, que cambies tu forma de pensar, que empieces a pensar de ti mismo en esa plenitud gloriosa que Dios compró para ti. Que Dios no da el Espíritu sin medida. Que si hay alguien que está interesado porque te acerques cada vez más a Él, es el mismo Espíritu Santo que estaba con Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, que se regocijaba con las maravillas que iba a hacer Dios con los hombres. Ese mismo Espíritu Santo está tocando las puertas de tu corazón y te está diciendo, déjame entrar en la plenitud, porque ni aún los ángeles se les ha concedido lo que a ti te es concedido. Este es el Evangelio de la gloria de Jesucristo, predicado por el poder de Dios, predicado por el poder del Espíritu Santo, y tienes que abrir tu corazón y hacer cambios radicales para que esa plenitud entre. Y mientras lo estoy hablando, el Espíritu Santo está viniendo como un rayo a tu corazón, a tu mente, a tu entendimiento, rompiendo estructuras de limitación, rompiendo estructuras de religiosidad que te han tenido limitado a hablar en lenguas, sometido a rudimentos de hombres, y que no puedes entrar en la plenitud de Dios, sometido a principios culturales, a mentiras del enemigo. Y Dios dice, por mi verdad yo los he santificado, santificados en mi verdad. Y la verdad es que de Dios nos es concedida esta plenitud. Santo, 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 el Espíritu Santo está llenando tu casa, el Espíritu Santo está llenando tu entendimiento, el Espíritu Santo está siendo desatado sin medida. Bienaventurado el que limpia su casa para hacerse habitación del Espíritu. Oh, santo eres Jehová, porque aún en las casas de tus hijos que están escuchando esto, Señor, hay ángeles mirando y están diciendo, oh, tanto nosotros hemos anhelado mirar esto, pero tú lo estás recibiendo y nosotros jamás lo hemos recibido. Oh mi hermano, abre tu corazón, porque hay cosas tan gloriosas que están descendiendo ahora. Llénate ahora mismo. Hay yugos que están siendo rotos, yugos de esclavitud en la mente, yugos de paradigmas en la mente se están rompiendo, limitaciones que han sido puestas sobre ti por maldiciones que te han dicho, tú no puedes, tú no eres capaz, tú nunca la vas a hacer, tú eres un pobre cristianito. Estas son las mentiras del diablo, y el poder de la verdad las deshace ahora mismo. Oh, kisharra bajando roba sandi que rebeshendo roba baba sandara basanda cándara. Entonces dice la Escritura, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, por esta razón, por esta plenitud, por esto que los ángeles miran. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto quiere decir, confórmate a la verdad. Deja de estar disipado, buscando por aquí y por allá. Sométete a la verdad. Cíñete. Ceñir significa apretar. Ceñir significa someterte, encuadrarte, conformarte a la verdad de Dios. Ciñe los lomos de tu entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y Jesucristo se manifiesta, mi hermano, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y luego dice el versículo 17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Entonces aquí vemos otra vez que es la obediencia a la verdad, proviene de esa llenura del Espíritu. Primero,
el apóstol Pablo nos está llevando a aquilatar, a saber cuál es el precio por el cual hemos sido comprados, no con oro, no con plata, no con cosas perecederas, sino con la maravillosa sangre de Jesucristo. Oh, mi hermano, los ángeles me están oyendo, los ángeles me están oyendo. Y ellos están diciendo, si nosotros tuviésemos acceso a esa sangre, si nosotros tuviéramos acceso a ese poder, cuántas cosas no podríamos hacer. Pero nosotros estamos limitados a nuestras funciones, a las órdenes. Y a veces venimos en una ocasión, en otra ocasión. Pero ustedes tienen toda la plenitud de Dios para llenar la tierra. Somos tan solo sus consiervos, somos tan solo sus ayudadores. Ustedes son reyes y son sacerdotes. Ustedes son los herederos de la promesa. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Oh, mi hermano, aquilatemos de tal manera nuestra salvación, que no hemos venido a Cristo Jesús simplemente para llenar una banca en una iglesia. Que hay una misión gloriosa y divina. Y en esa misión gloriosa y divina está la manifestación para oír, para ver, para hacernos testigos de todo lo que el cielo está manifestando. Porque el que es del cielo está entrando en tu corazón. Y quizás tú me estás escuchando y tú dices, yo he vivido una vida religiosa, yo no siento lo que usted está experimentando, hermana Ana, pero ¿cómo anhelo tenerlo? Bueno, bienaventurado tú que tienes el anhelo de tenerlo. Los ángeles anhelan tenerlo, pero tú sí lo puedes tener. Si hoy decides dejar tu vana manera de vivir, si hoy decides entregarle completamente tu corazón en un pleno arrepentimiento de tus pecados y aquilatando, ¿verdad?, el precio tan impresionante que fue pagado por tu vida. Entonces, vamos orientándonos hacia la obediencia a la verdad por el Espíritu. Y luego dice, el capítulo 2 dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces quiero que notes aquí algo sumamente importante. Estamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Estamos hablando de una herencia que nos hace el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de una llenura sin medida del Espíritu Santo de Dios. Y entonces dice, anhelad como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada. Ahora, cuando el apóstol Pablo predica estas palabras, nadie tenía una Biblia impresa. Nadie tenía acceso a los rollos si no eras parte de una sinagoga. Y si eras parte de una sinagoga, tenías que ser el rabí de esa sinagoga para tener acceso a algunos rollos y no todos. Entonces, la mayoría de la gente que se convirtió en la era primitiva no tenían acceso a la palabra de Dios. Luego, aquí lo que está hablando el apóstol Pablo no es que deseemos leer la palabra escrita, lo cual es el ancla y el fundamento. Bienaventurados somos mucho más que ellos, porque nosotros sí tenemos la palabra escrita y tenemos que anhelar ese avivamiento de la palabra escrita también en nosotros, pero que se haga viva en nuestros corazones. Pero lo que está hablando aquí Pablo no es que no leamos la palabra, puesto que ellos no la tenían, sino que anhelemos esa palabra que viene del cielo. De la misma manera que nosotros entramos en el Espíritu para recibir esa palabra rema. La palabra rema significa la palabra revelada del cielo que viene directamente a tu espíritu. Y eso es lo que te hace fuerte, eso es lo que te hace poderoso. El apóstol Juan decía, hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo. Y esta unción del Santo se refería a esta plenitud del Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Aquí el apóstol no está diciendo no tienes necesidad de maestros, ni tienes necesidad de apóstoles, ni de profetas. Por supuesto que sí, Dios creó los 5 ministerios. Pero lo que está diciendo, no necesitas estar dependiendo del hombre para recibir esa palabra revelada. Tú tienes tú mismo una revelación directa con Dios, pero tienes que anhelar como ese pequeñito recién nacido. Cuando un pequeñito recién nacido tiene hambre, ¿tú has oído llorar a un bebé hambriento? Toda la casa retumba, porque cielos y tierra pasarán, pero el bebé va a gritar hasta que tenga su leche.
Y tú tienes que gritarle a Dios hasta que tengas esa leche espiritual. Tú tienes que llorar delante de Dios hasta que tengas esa palabra rema. Porque cuando esa palabra viene a ti, mi hermano, es tanto más poderosa que cuando alguien te dice así dice el Señor. Cuando tú oyes la palabra revelada, cuando tú oyes o ves la visión de Dios, cuando ves a Cristo delante de ti, qué poderoso es cuando Dios te llama por su Espíritu. Por su Espíritu a ver, a entender, a oír, a recibir esa palabra, y entonces vas creciendo. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y entonces esta palabra empieza a crecer dentro de ti y empieza a ordenar tus pasos para que esa salvación que entró a tu vida, amén, por la palabra del Evangelio, empiece a alcanzar todas las áreas de tu vida, salvando cada parte de tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el Espíritu Santo es lo más precioso, es la promesa que Él nos dejó, es el principio de todo lo que Él hizo en su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia, y Él la iba a edificar a través de una promesa. Os conviene que yo me vaya. Y yo muchas veces pienso qué maravilloso sería tener a Jesús en carne delante de nosotros. Pero en el fondo no es tan conveniente tener a Jesús en carne delante de nosotros, porque si Él está enfrente de nosotros en carne, nosotros no lo podemos tener adentro de nosotros. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, entonces yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces el mismo Jesús viene a hacerse uno con tu espíritu, y es tanto más maravilloso que tu espíritu se funda con Él, que el que simplemente lo puedes oír como si fuera una segunda persona hablándote en la distancia, en este mismo plano terrenal. Entonces Dios está llamando una generación del cielo. Dios está llamando una generación de entendimiento. Dios está llamando una generación llena del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero que tú seas parte de esa generación. Tú que te tomas el tiempo de estar con nosotros en estas reuniones en vivo, en esta ciberiglesia, que la llamamos ciberiglesia porque donde dos o más se reúnen, ahí Dios está presente para manifestarse en medio de nosotros. Y yo quisiera que tomaras el compromiso con nosotros, y que si estos mensajes te han tocado, que tú llames a tus compañeros, pases este mensaje por Facebook, hagas conocer a la gente que hay mensajes que están saliendo a través de nuestra página web, que ellos pueden oír, que ellos se pueden nutrir. Hay tantas partes de la tierra donde hay gente que no tiene un lugar donde congregarse, donde no hay donde recibir palabra fresca, ungida, profética, y por eso estamos creando esto para ti, para que tú puedas crecer y ser esa generación gloriosa y poderosa que Dios está levantando, y queremos aprovechar este tiempo para darte las gracias por estar con nosotros. Estamos leyendo los comentarios que nos mandan, y aprovecho para decir que dejamos de pasar nuestro programa en la cadena Enlace por una dirección divina. Bendecimos a Enlace y por todos los años que estuvimos con ellos, y los amamos de todo corazón a nuestros hermanos de Enlace, pero Dios nos dirige a hacer algo nuevo, Dios nos dirige a una nueva forma, y hay muchas personas que antes nos veían en Enlace, que ahora no tienen esa oportunidad. Pero si tú las conoces, si tú tienes gentes alrededor tuyo, si tú tienes gentes en la iglesia, tú puedes avisarle a la gente. Si a ustedes les gustaba el programa que tenía Voz de la Luz, Impacto Espiritual, ahora puedes ver los mensajes en vivos a través de Ustream en el ministerio Voz de la Luz. Y así vamos a ir creciendo y vamos a impactar juntos. Y lo que tú puedas hacer por tu lado, mi hermano, va a ayudar a que el cuerpo de Cristo se fortalezca, a que todos crezcamos juntos. Anhelamos en este ministerio ver un solo cuerpo unido, unido por las coyunturas, unidos por aquellos que verdaderamente buscan el reino de Dios por encima de sus propios reinos, y que podamos venir a impactar a miles y miles de ministerios que hoy están despertando a una nueva revelación, que hoy están despertando a lo que Dios quiere, y estamos haciendo ese llamado para que
ellos también se unan y que tú seas parte de esto. Así que te bendecimos y Padre poderoso, te damos las gracias por haber estado con nosotros, Señor. Y yo desato sobre ellos tu poder. Y estoy viendo en este momento como el Espíritu Santo está haciendo sanidades. Veo el Espíritu Santo viniendo y diciendo, hay tanta gente que tiene dolores en sus cuerpos y a veces ellos me quieren buscar, pero el sonido, la voz del dolor es tanto más fuerte. Y el Espíritu Santo está viniendo sobre esa parte adolorida de tu cuerpo y la está tocando. Y veo gente que tiene dolores muy fuertes y el Espíritu Santo está tocando. Él te dice, Jesucristo llevó tus dolores en la cruz del Calvario, y en este momento veo la cruz del Calvario y están siendo absorbidos en sus llagas las enfermedades, los dolores, para que tu cuerpo sano, para que tu cuerpo poderoso pueda entrar a esa nueva plenitud que Dios tiene para ti. Así que en el nombre poderoso de Jesús atamos y reprendemos todo dolor, todo espíritu de enfermedad que ha venido a mentirte, porque es una mentira. El dolor es una mentira que fue vencida por la cruz del Calvario. La enfermedad también es una mentira que fue vencida en la cruz del Calvario. Y yo suelto la verdad de Jesucristo. Por las llagas de Jesús fuiste sanado. Esta es la verdad que santifica tu cuerpo, que sana tu cuerpo, y yo la suelto sobre tu vida y te digo, sé sano ahora en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, te damos gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo jueves para todos los que van a estar con nosotros en la conferencia anual allá en Orlando en octubre del 10 al 13, pues allá nos estaremos viendo. Dios nos está hablando cosas extraordinarias acerca de la gloria de Dios que va a ser manifestada durante esa conferencia, y esperamos también poder transmitir algo de la conferencia en vivo el próximo jueves para que ustedes también puedan tener, los que no puedan estar con nosotros, por lo menos puedan tener un pedacito de las cosas tan grandes que Dios está haciendo. Les bendecimos y nos vemos la próxima semana.